Bienvenidos a este video guía que les va a ayudar con la elaboración de la actividad 1, además de entender otros conceptos y poder formular una muy buena reflexión. Bueno, ustedes están elaborando en este momento un experimento que tiene que ver con la propiedad de la col morada como indicador de pH de diferentes sustancias. Brevemente, ustedes están haciendo lo siguiente. Ustedes partieron de tener la materia prima, que en este caso es la col morada, pelarla, cortarla y hacerla jugo básicamente a través del uso de un mortero o de, por ejemplo, un material de cristalería. Si nosotros agregamos alcohol o alguna sustancia, inclusive podemos hervir la col morada, esta va a soltar todo su jugo, pero ese jugo tiene unas características en particular que ahorita vamos a entender. Entonces vamos a estar moliendo la col morada hasta obtener eventualmente un extracto. Vamos a hacer la extracción de pigmentos de la col morada. Esos pigmentos eventualmente pues son de color morado. Entonces nosotros reservamos los pigmentos y posteriormente lo que se hace en estos experimentos es colocar diferentes sustancias de las cuales nosotros querramos saber el pH. Y esto lo hacemos partiendo de un volumen característico en ya sea vasos de precipitado o los vasos que tenemos en nuestra casa, etc. Colocamos las sustancias y después colocamos una pequeña porción de ese pigmento que se extrajo de la col morada. Aquí cabe mencionar que el alcohol o al hervir la col morada, eso nos sirve de vehículo para la extracción del pigmento. Cuando nosotros colocamos el pigmento en diferentes sustancias, estas viran de color, dependiendo de su pH. Entonces, lo que nosotros observamos como resultado es una gama de colores dependiendo del pH que tenía dicha sustancia. Por ejemplo, podemos entender que la sosa cáustica es de un pH básico o que el agua tiene un pH neutro o que, por ejemplo, el ácido clorhídrico tiene un pH ácido. De tal manera que si nosotros hacemos exactamente el mismo experimento, pero colocando diferentes tipos de alimentos, podemos identificar cuáles son los alimentos que tienen un carácter alcalino o básico o aquellos alimentos que tienen un carácter ácido. Podemos diferenciar perfectamente bien estos dos grupos. ¿Qué fue lo que ocurrió con la col morada y las otras sustancias? Bueno, es que hubo un cambio de color debido a un cambio estructural inducido, ya sea por la protonación o desprotonación de la especie que estamos trabajando, en este caso de la col morada. ¿Qué quiere decir esto de protonación o desprotonación? Tiene que ver con la pérdida o ganancia de protones de hidrógeno, por ejemplo, o de hidroxilos. Entonces, ese cambio de eliminación de protones, es decir, de hidrógenos, pues lo que genera es que haya ese viraje de color. Así que este tipo de sustancias nos sirven como indicadores. La pregunta que sigue sería, ¿cuáles son los efectos del consumo de alimentos ácidos en nuestro organismo? Y yo quisiera que pensaran lo siguiente. ¿Alguna vez han sentido los dolores o los síntomas que se presentan cuando una persona tiene gastritis? Me gustaría saber en los comentarios si ustedes saben cuáles son los síntomas de la gastritis. Si contestaron que haya dolor o ardor en el estómago, náuseas, vómitos, sensación de estar satisfecho todo el tiempo o de hecho de tener hambre todo el tiempo, están en lo correcto. Y estos síntomas se deben a que consumimos alimentos ácidos. La pregunta es, ¿por qué ocurre esta patología llamada gastritis? ¿Cómo ocurre y cómo la puedo evitar o cómo la puedo tratar? Para poder entender esas preguntas o poder contestar esas preguntas, tenemos que acercarnos a una serie de conceptos que ya manejan porque en la plataforma se han mencionado. Para empezar, tendríamos que entender que todo el organismo cuenta con un pH. El pH normal es de 7.2. Nuestras lágrimas tienen un pH, la piel tiene un pH, etc. El estómago tiene un pH y dentro del estómago hay ácido clorhídrico. Ese ácido clorhídrico, como podemos ver en esta escala de pH, tiene un pH muy bajo. Ese pH es de 1. Entonces, realmente el ácido que tenemos en el estómago es un ácido.
Entonces aquí surgirían muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo como limón? ¿O qué pasa cuando yo como leche? ¿O qué pasa cuando me tomo un café? ¿O por qué al tener un pH tan bajo no se dañan las células del estómago? Porque las células sí pueden resistir a un pH tan bajo, pero si a mí me cae, por ejemplo, ácido en la piel, las células de la piel no lo resisten. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, entonces tenemos que recordar que el pH del ácido clorhídrico del estómago es de 1, es un pH ácido. Y vamos a ir contestando las siguientes preguntas. Para poder entender cómo funciona el ácido clorhídrico dentro del estómago y por qué podemos digerir alimentos y al mismo tiempo mantenernos sanos, tendríamos que hacer un acercamiento hacia el órgano de interés. Entonces, primero hacemos un acercamiento hacia el sistema digestivo. El sistema digestivo que está incorporado por una serie de elementos, pero el que nos interesa es el estómago. Entonces vamos a hacer un acercamiento al estómago. La parte de aquí que voy a poner de rojo, esta parte de aquí está recubierta de células. Eso es lo que estamos observando acá. Son células epiteliales. Entonces nosotros estamos pegados en la pared del estómago en este acercamiento. Estas células epiteliales tienen una forma característica como de vellosidades en la parte superior de las células. Y vemos una serie de elementos que ustedes van a ir retomando de sus conocimientos del módulo 14 también y que después también van a poner en práctica en el módulo 16. Bueno, pues esta parte amarilla que se ve aquí en este dibujo, pues es justamente el ácido clorhídrico. Y el ácido clorhídrico tiene una función específica y es evitar que bacterias, por ejemplo, crucen, que éstas se mueren. Obviamente hay bacterias que son resistentes, entonces no importa que entren en contacto con el ácido clorhídrico, pero la función del ácido clorhídrico, entre otras cosas, es eliminar a los agentes patógenos o que nos causarían enfermedades. Otra de las funciones es desintegrar a los alimentos. Cuando llegan las masas grandes de alimento, pues se van desintegrando porque el pH del ácido clorhídrico es 1. Muy bien, ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos gastritis? ¿Qué es lo que pasa? Pues que estas células que están acá secretan una cantidad enorme de ácido clorhídrico. Y al aumentar una cantidad enorme de ácido clorhídrico, pues disminuye aún más el pH y eso daña a las células vecinas y es por eso que tenemos dolores en el estómago cuando tenemos gastritis. Si esto es ácido, lo que los doctores recetan para combatir la gastritis son antiácidos, para que de esta manera tengamos un equilibrio químico, lo cual hemos revisado ya en los documentos de prepa en línea. En prepa en línea nos hablan de un equilibrio químico cuando hay la misma cantidad de reactivos y productos y entonces están en constante equilibrio. La reacción no va ni a un lado ni al otro, sino se mantiene constante. Esto debido a la concentración de reactivos y de productos. Entonces, este pH va a aumentar, va a dejar de ser tan ácido por la acción de esos antiácidos. Ahora nunca cambia tan básico. Tener un pH básico en el estómago permitiría que estas bacterias proliferaran y nos enfermaríamos. Entonces los antiácidos también tienen un pH ácido, pero vamos a hablar de esto un poco más adelante. Muy bien, entonces cuando nos da gastritis generalmente nos recetan bicarbonato de sodio y veamos que el pH del bicarbonato de sodio es de 9, es decir, es un pH alcalino o básico, mientras que el pH del ácido clorhídrico es 1, es muy ácido. ¿Qué pasa cuando nosotros mezclamos un pH distinto con otro pH distinto? Es decir, si agarramos un poquito de este tubo y lo ponemos en este tubo. O viceversa, si agarramos un poquito de este y lo ponemos, por ejemplo, aquí. Si hacemos mezcla entre estos tubos, lo que vamos a observar es lo siguiente.
Si nosotros tenemos un pH muy ácido como el ácido clorhídrico de 1 y lo mezclamos con un pH alcalino de 9, el resultado entonces será un pH intermedio más o menos, o puede ser una base fuerte, una base débil, neutro, ácido débil y ácido fuerte. Y esto dependerá del tipo de ácido y del tipo de base que se mezclan. Por ejemplo, si yo mezclo uno muy ácido como este con uno muy básico como este, entonces el resultado será neutro. Pero si yo mezclo, por ejemplo, uno de estos de aquí que están muy cercanos a ser neutro con un ácido, entonces como resultado voy a tener un ácido débil. Y así sucesivamente. Va a depender de qué tan ácido o qué tan básico sea la sustancia que yo mezcle respecto a otra para obtener uno de los siguientes espectros. Es así como cuando una persona al tener gastritis consume bicarbonato de sodio, pues entonces disminuye la cantidad de ácido clorhídrico que tenemos en el estómago y entonces el pH incrementa un poco. De esa manera no se dañan las células, pero no incrementa tanto. Si incrementara tanto y esto se volviera básico, las bacterias podrían enfermarnos. Entonces, esto se queda como un ácido débil. Y al estar con un ácido débil, permite que las células se restauren, porque recuerden que sufrieron daños por ese ácido en exceso, se restauran y vuelve a la normalidad. Por eso es importante que consumamos alimentos que procuren la alcalinidad de nuestro sistema y no que sean ácidos. Muy bien, recuerden que este video viene acompañado de una actividad que les va a ayudar a reforzar sus conocimientos para elaborar la actividad integradora número 1. Entonces no se olviden de hacer esta actividad, es una gamificación y les va a ayudar a identificar el pH en diferentes sustancias. Con esto pueden comprobar los resultados de su experimento. Si tienen cualquier duda, les dejo mi contacto en esta diapositiva y podemos comunicarnos también por el mensajero de la plataforma. Les envío un saludo.